eso me vuelvo triste a mi aldea de Maús. Por la calzada de Maús, un peregrino iba conmigo. No le conocí al caminar, ahora sí, en la fracción del pan. Muy queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a esta celebración de la Santa Misa, hoy en este tercer domingo de Pascua. Hay muchas personas que nos han pedido la oración, especialmente por personas que han fallecido durante este tiempo en el cual estamos cruzando este momento difícil de la pandemia. Vamos a pedir de manera muy especial por el eterno descanso de Luis Enrique Loaiza, de Roberto González, de Carlos Contreras, de Willy Guamán, de Mark Green. Estas personas han fallecido acá, son cercanas a nuestra parroquia y pedimos al Señor por su eterno descanso y consuelo por sus familias. También damos gracias por todas las personas que en medio de las dificultades salen a ayudar a los demás, salen a compartir de lo que tienen y para ello, Señor, pedimos sus bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, el Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados y pidámosle perdón al Señor por ello. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que tu pueblo se regocije siempre al verse renovado y rejuvenecido, para que, al alegrarse hoy por haber recobrado la dignidad de su adopción filial, aguarde seguro con gozosa esperanza el día de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Muy queridos hermanos y hermanas, vamos a escuchar con atención la palabra del Señor. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los 11 ante la multitud, y levantando la voz dijo: Israelitas, escuchen. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes, mediante los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él, y que ustedes bien conocen.
Conforme al plan previsto y sancionado por Dios, Jesús fue entregado y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz. Pero Dios lo resucitó rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. En efecto, David dice, refiriéndose a él: yo veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que Él está a mi lado, para que yo no tropiece. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua se alboroza, por eso también mi cuerpo vivirá en la esperanza, porque tú, Señor, no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que tu santo sufra la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida y me saciarás de gozo en tu presencia. Hermanos, que me sea permitido hablarles con toda claridad. El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios lo había prometido con juramento, que un descendiente suyo ocuparía su trono, con visión profética habló de la resurrección de Cristo, el cual no fue abandonado a la muerte ni sufrió la corrupción. Pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Llevando a los cielos por el poder de Dios, recibió del Padre el Espíritu Santo prometido a Él y lo ha comunicado, como ustedes lo están viendo y oyendo. Palabra de Dios. Al Salmo respondemos todos: Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi bien. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Bendeciré al Señor que me aconseja, hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, con Él a mi derecha no vacilaré. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas, y mi carne descansa serena, porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, puesto que ustedes llaman Padre a Dios, que juzga imparcialmente la conducta de cada uno según sus obras, vivan siempre con temor filial durante su peregrinar por la tierra. Bien saben ustedes que de su estéril manera de vivir, heredada de sus padres, los ha rescatado Dios, no con bienes efímeros como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin defecto ni mancha, al cual Dios había elegido desde antes de la creación del mundo, y por amor a ustedes lo han manifestado en estos tiempos que son los últimos. Por Cristo ustedes creen en Dios, quien lo resucitó de entre los muertos y lo llenó de gloria, a fin de que la fe de ustedes sea también esperanza en Dios. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos, pero los ojos de los discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando
tan llenos de tristeza. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido en estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Como los sumos sacerdotes y nuestros jefes le entregaron para que lo condenaran a muerte y los crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel, y sin embargo han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: con razón nuestro corazón ardía mientras hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén. Entonces ellos contaron lo que había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Hermanos y hermanas, esta es la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy amados hermanos y hermanas, estamos en el tercer domingo de Pascua. Quiero contarles que durante esta semana ha sido momentos difíciles y de tristeza aquí donde estamos, porque hemos recibido muchas llamadas y muchos mensajes escritos pidiéndonos oraciones por las nuevas personas que se han contaminado con el coronavirus. Pero también nos da mucha tristeza escuchar de personas que han sido conocidas para nosotros, miembros de nuestra parroquia y amigos, que han partido a la casa del Padre, que han fallecido por esta enfermedad. Antes de entrar a reflexionar en la predicación sobre las lecturas del día de hoy que nos presenta la Santa Misa, quiero enviar unas palabras de consuelo y de fuerza para estas familias que están viviendo la pérdida de un familiar. Oramos por Luis Enrique Loaiza, Roberto González, Carlos Contreras, Willy Guamán y Mark Green. Ellos son personas cercanas a nosotros y ahora partieron a la casa del Padre. Su familia está pasando por momentos difíciles y están sintiendo el dolor de la pérdida. En Cristo nuestro Señor resucitado está toda nuestra esperanza, y la reflexión que haremos sobre la palabra de Dios nos va a ayudar a tener fuerza y aliento para cruzar este difícil momento que la vida nos presenta. Debemos entender que cada cosa que nos sucede, aparentemente dolorosa y difícil, en ella se refleja el amor y la misericordia de Dios. A través de cada situación difícil por la que vivimos, Dios nos habla y nos envía un mensaje para nuestro crecimiento personal y espiritual. Vamos entonces a hablar un poco sobre las lecturas de este día. Y en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles encontramos un gran protagonista, que es el apóstol Pedro. Quiero hacer mención de este apóstol y la contundencia con la que viene a reunir a la comunidad. Él acaba de vivir la resurrección y acaba de recibir el don del Espíritu Santo. Recordemos en las lecturas de la semana pasada
cómo Jesús se aparece a los 12 y les dice, reciban el Espíritu Santo. Pedro sale fortalecido de esa reunión de donde estaban los 12 y lleno del Espíritu Santo a proclamar con toda su fuerza y sus deseos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero quiero resaltar una cosa importante. Un cristiano convencido, un cristiano que lleva a Jesús resucitado en su corazón, siente la necesidad de proclamarlo y darlo a conocer. Y quiero también decirlo, que Pedro hablaba con contundencia y con fuerza. Creo que ese es un error en que muchos de nosotros hemos caído, especialmente algunos sacerdotes como nosotros, que predicamos a Cristo, pero nos da a veces temor hacerlo con fuerza y con contundencia. Me da un poco de susto o de miedo encontrar a veces que la iglesia cada vez se va volviendo más permisiva, y cuando llamamos iglesia progresista, empezamos a mostrar una falsa misericordia de Dios y a decir todo lo perdona Dios, todo se puede hacer porque Dios lo perdona todo. Miremos cómo Pedro decía contundentemente, ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz. Él los señaló y les decía, ustedes cometieron un error, cometieron un pecado grave, y fue entregar al Hijo de Dios para que fuera crucificado, después de haber sido aclamado y reconocido como rey unos días antes. Asimismo, nosotros tenemos que darnos cuenta que esa persona que nos habla con la verdad, esa persona que no nos echa bálsamo y que nos dice todo está bien, ese sacerdote que habla con contundencia y nos dice ustedes tienen que cambiar, ustedes tienen que convertirse, ustedes tienen que acercarse, esas son las personas y las palabras que debemos agradecer y entender, porque es mejor una palabra fuerte que nos ayude a aterrizar a palabras dulces, suaves y generosas, endulzadas, que nos dejen caer en cuenta de nuestro error. Y esa es la gran conclusión de la palabra de Dios en esta primera lectura. Tenemos que saber escuchar la verdad, saber escuchar a la persona que nos habla con contundencia y nos dice cuáles son nuestros errores, y también tenemos que saberlo decir, y decir sin miedo a las personas con las que compartimos y vivimos, con amor y generosidad, cuáles son sus dificultades y sus errores para que puedan crecer espiritualmente. Eso pasó con esta comunidad. Cuando Él les dice a ellos eso, les invitó a que lo conocieran y a que reconocieran, que recordaran las cosas buenas que habían pasado en la vida de Jesús para después salir a proclamarlo. En la segunda lectura, Pedro sigue siendo el protagonista y nos dice, puesto que ustedes llaman Padre a Dios que juzga imparcialmente la conducta de cada uno según sus obras, vivan siempre con temor filial durante su peregrinar por la tierra. Vivan siempre con temor filial en su peregrinar por la tierra. Esa expresión tal vez es un poco antigua para nosotros. Somos los peregrinos que vamos hacia el cielo. Recuerden ese canto antiguo que a veces es usado solamente en los funerales. Somos peregrinos, o sea, estamos de paso por este mundo. Eso nos hace recordar que nuestra estadía en este mundo es temporal y que las cosas materiales realmente no son las que nos hacen acercarnos a Dios ni las que nos conducen a Dios. Aquí nos dice, seréis juzgados por sus obras, y este es un momento muy importante para que resaltemos, o mejor, para que nos preguntemos cómo han sido nuestras obras en este peregrinar sobre la tierra. Y si sobre nuestras obras vamos a ser juzgados, entonces ¿qué tenemos para presentarle a Dios en el momento de la muerte? Estos días, como lo decía al comienzo de la misa y de la homilía, son muy tristes. Hay personas muy jóvenes que han fallecido a causa del virus y seguramente un par de semanas atrás no tenía nadie pensado que iban a partir a la casa del Padre. Hoy puedo ser yo, cualquiera de ustedes, mañana puede ser otro y no sabemos cuándo es el momento, y la pregunta es, ¿estamos listos para ese encuentro con Dios? ¿Estamos listos para partir? Me parece muy interesante cómo todo el mundo está haciendo publicidad por los medios de comunicación
para los cuidados del cuerpo en este tiempo de pandemia. Nos dicen, usen desinfectante para las manos, lávense frecuentemente, cámbiense de ropa, dejen los zapatos afuera. Y estamos siempre presentes en la limpieza y en la purificación del cuerpo. Ahora yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros estamos haciendo la desinfección del alma, por hablarlo comparativamente? ¿Cuántos de nosotros estamos asistiendo hemos asistido al sacramento de la reconciliación para pedir perdón de nuestros pecados? ¿Cuántos de nosotros hemos desinfectado el alma con una oración, con una plegaria de perdón, de pedir perdón a los demás? ¿Cuántos hemos desinfectado el alma con el perdón a ese padre, a ese hermano, a esa hermana, a esa madre o a esos amigos que en algún momento nos fallaron? Hermanos, la vida es un ratico, también lo dice algunas canciones populares. La vida es un peregrinar y debemos estar todo el tiempo listos. Y no solamente es el cuerpo el que tenemos que cuidar. Recuerde que estamos hechos de cuerpo y espíritu. Y no solamente el cuerpo es lo que debemos estar pendientes. Finalmente el cuerpo lo vamos a dejar. Finalmente el cuerpo no va con nosotros. Lo que sigue después de este momento, que este cruce, después de abrir esa puerta, que es la muerte que nos encuentra con Cristo, solamente vamos a tener las obras buenas que hicimos. Por último, queridos hermanos, para sacar una breve reflexión del Evangelio, miremos un detalle importante. A veces los detalles geográficos también nos ayudan un poco a crecer nuestra reflexión espiritual. Jerusalén queda en la cima de una montaña, es una ciudad alta. Y el Evangelio empieza diciendo que los discípulos, el mismo día de la resurrección, 2 discípulos fueron de Jerusalén a Emaús, que queda a unos 11 kilómetros. En la geografía de esta narración, Emaús queda al pie de Jerusalén, al pie de la montaña. Y significa que ellos bajaron de Jerusalén a Emaús. Y me gustaría hacer esa comparación en lo que significa nuestra vida espiritual. Nosotros podemos estar en momentos en la parte alta de nuestra vida espiritual. Podemos estar felices, alegres, estar plenos porque todo nos está saliendo muy bien, porque las cosas están funcionando. Pero a veces tenemos que bajar a Emaús. Bajar a Emaús significa decepcionarnos, fracasar, caernos, que las cosas no salgan bien como lo esperábamos, la enfermedad, la muerte. Eso es bajar a Emaús. Miren qué interesante cómo ellos, mientras bajaban a Emaús, se les apareció Jesús. Y Jesús empezó a caminar con ellos. Pero ellos no lo reconocían. ¿Qué tan parecido pasa eso en nuestra vida? Que mientras nosotros bajamos a Emaús, mientras nosotros estamos en camino hacia el sufrimiento, la depresión, la soledad, la tristeza, la angustia, Jesús anda con nosotros, pero no lo reconocemos. En este Evangelio es muy interesante mirar cómo Jesús durante el camino les hace la pregunta, ¿qué fue lo que pasó? Y ellos empezaron a decirle a Jesús lo que había pasado con Jesús. Y ellos se les notaba la tristeza en la cara y se sentían tristes y defraudados porque ese Jesús que habían escuchado, que le vieron sus obras y milagros como lo dice el Evangelio, un hombre prodigioso que nos mostró milagros y nos habló de la ley y los profetas, ahora ya no está. Entonces ellos sintieron fracaso porque ya no veían físicamente al Señor. Pero Jesús les dice, insensatos, ¿cuántas veces ustedes lo vieron hacer milagros? ¿Cuántas veces les habló de la palabra de Dios y ustedes lo seguían? Asimismo en nuestra vida espiritual, ¿cuántas veces Jesús ha estado a nuestro lado y lo hemos reconocido? En este tiempo, me tengo que referir mucho a este tiempo porque han pasado cosas maravillosas. ¿Cuánta gente estando en su casa llega a su puerta a un mercado? ¿Cuántas personas necesitando una medicina, alguien llama y le dice, yo se la doy? Y así nosotros
nos cuesta muchas veces reconocer que Jesús está caminando con nosotros y nos acompaña, aunque estemos bajando de Emaús. Muy amados hermanos, quiero hacer ya un cierre de esta reflexión para no extenderme más, diciéndoles a modo de conclusión dos cosas. La primera, una persona que reconoce a Jesús en su vida y lo acepta en su corazón, tiene la obligación de darlo a conocer a los demás, de llevarlo en su predicación. No necesariamente tiene que ser un teólogo o un estudiado académico de las cosas religiosas y teológicas. Solamente necesitamos compartirle a los demás esa experiencia personal que hemos vivido de Jesús y darle ese regalo a los demás para que conozcan a Jesús, lo acepten en su corazón y vivan de acuerdo según sus enseñanzas. Segundo, todo lo que pasa en nuestra vida tiene un propósito. Jesús le dijo a los discípulos de Emaús, era necesario que ese hombre padeciera y muriera para poder resucitar y dar la salvación. Así mismo pasa en nuestra vida, queridos hermanos. Cada problema que pasa, cada situación difícil que vivimos, trae un mensaje que nosotros debemos encontrar y debemos ponerlo en nuestra vida como una enseñanza. Especialmente reconocer en cada situación la presencia de Dios en nuestra vida. Pidámosle pues, queridos hermanos, a la Santísima Virgen María que nos ayude a entender esto. Que nos ayude a entender que ganarnos el cielo, llegar al encuentro con Dios no es fácil. Es una lucha y un combate espiritual de día a día. Que nosotros tenemos en nuestros hermanos la posibilidad de hacer obras que nos lleven al encuentro con Cristo y que podamos dar fe de nuestras obras en el momento del encuentro con Dios, para que de esta manera seamos juzgados en el amor por nuestras obras. Pidámosle también a la Santísima Virgen que nos ayude a reconocer a Jesús en la fracción del pan, que es su principal legado para nosotros. La fracción del pan, o sea, la Eucaristía. Este Evangelio tiene la estructura de una Eucaristía. Primero, la palabra. Jesús habla. Y segundo, Jesús parte el pan para todos. Esa es la invitación final. En la Eucaristía está el centro de nuestra vida espiritual. En la Eucaristía tenemos la oportunidad de recibir el alimento de la palabra de Dios y el alimento del cuerpo y de la sangre de Cristo para nuestro espíritu. Los animo mucho, hermanos, a que vivamos estos momentos difíciles con paciencia, con amor, con dedicación y tratando de entender lo que el Señor nos dice en nuestra vida espiritual. Que el Señor los acompañe a todos, que la paz y el amor de Cristo llegue a sus familias. Amén. Proclamemos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, partícipes de la inmensa misericordia de Dios que nos ha renovado con la resurrección de su Hijo, pidamos, hermanos, para que todos los hombres gocen de los bienes del mundo, inaugurado en la Pascua del Señor. Digamos confiadamente, te rogamos, Señor. Por la Santa Iglesia de Dios, para que con gozo y firmeza dé testimonio perseverante de la resurrección de Cristo, roguemos al Señor. Por todos los hombres, para que lleguen a gozar de la paz que Cristo trajo a los apóstoles, roguemos al Señor. Por todos los que sufren,
para que su tristeza se vea un día transformada en una alegría que nadie les podrá arrebatar nunca. Roguemos al Señor. Por todos nosotros, para que sepamos descubrir y profundizar cada día más plenamente el significado de nuestro bautismo y de nuestra pertenencia a la Iglesia, roguemos al Señor. En acción de gracias por las personas que en medio de las difíciles condiciones salen de su casa para ayudar a los demás en sus necesidades, roguemos al Señor. Padre Celestial, que por la muerte de tu Hijo en la cruz restauraste la antigua dignidad del hombre, concédenos los bienes que te pedimos, para que así los que hemos renacido por el agua y el Espíritu Santo, conservemos siempre la alegría pascual. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones que jubilosa tu iglesia te presenta, y puesto que es a ti a quien debe su alegría, concede también disfrutar de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Porque destruida la antigua situación del pecado, se renueva todo lo que estaba caído, y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, con los patriarcas de Alejandría, Antioquía, Jerusalén, Constantinopla y Roma, con nuestro obispo George Lucy, la Iglesia Católica Nacional Americana a la cual pertenezco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y a todos los que han muerto en tu misericordia. Ten misericordia de todos nosotros, y así con la Virgen María, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Unidos en como una sola familia y como hermanos, digamos juntos en la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda maldad, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengan en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Hermanos, la paz del Señor esté con ustedes. Queridos hermanos, en familia, allá en sus casas, desen fraternalmente un saludo de paz. Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor. Que el cuerpo y la sangre de Cristo guarden nuestra alma para la vida eterna. Amén.
conmigo, quédate, soy un peregrino, quédate, Señor, largo es el camino, de tu Pascua y de tu luz seré testigo, de tu pan y tu vino bendigo, de tu pan y tu vino bendigo, quédate, Señor. Oremos. Dirige, mi Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que te has dignado renovar con estos misterios de la vida eterna, y concédele llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre ustedes y sus familias en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Esta Santa Misa ha terminado. Podemos ir en la paz del Señor. Aleluya, aleluya. Demos gracias al Señor. Aleluya, aleluya.